Hermanas y hermanos, en este domingo las Escrituras están enfatizando el concepto del templo. ¿Qué es el templo? En diferentes niveles y en diferentes perspectivas. Si vamos a la primera lectura del profeta Ezequiel, él, en medio de una visión, tiene una visión de un templo, el templo ideal. Y según él va describiendo, dice que por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente y que desde el oriente llegaba hasta el Arabá y del Arabá entraba a las aguas del mar. Y todo lo que esa agua tocaba lo sanaba. Mira qué hermosísimo. Todo lo que proveyese esa agua que provenía del templo sanaba todo. Y que a los márgenes de esa agua, de ese río, de ese torrente, iban a crecer árboles frutales de toda especie, con grandes follajes e inagotables frutos. Mira, qué belleza, es una visión tan hermosa, tan completa, tan generosa, tan fructífera de lo que es las gracias, en este caso el río, el torrente, las gracias que se emanan desde el templo. Y dice el Salmo responsorial, un río alegra a la ciudad de Dios. O sea que ese río que representa la gracia de Dios es motivo de sanación, es motivo de generosidad, es motivo de dar muchos frutos y es motivo de alegría de la presencia de Dios, porque el que se siente en la presencia de un Dios todopoderoso es una persona alegre. No simplemente alegría superficial, sino ese gozo que viene del interior, del saber que eres amado, del saber que eres parte de la existencia de un Dios todopoderoso. Entonces, en la segunda lectura, mira cómo comenzamos con la visión esta general, ¿no? Del templo. Y la segunda lectura baja a lo individual y habla de nosotros. Y nos describe como templos del Espíritu Santo. Ustedes son la casa que Dios edifica. Entonces ya no es cuestión de una realidad, ¿verdad? Una utopía, de una realidad perfecta fuera de mí. Ahora te está diciendo la Escritura en el Nuevo Testamento, según San Pablo a los Corintios, que esa realidad está dentro de ti. ¿Y cuándo se dio esta invitación? En el bautismo. Volvemos con la imagen del agua. En el bautismo, Dios te hizo templo. Te hizo templo de la Santísima Trinidad, Hijo del Padre, hermano del Hijo y templo del Espíritu Santo. Y que cada uno se fije cómo va construyendo. Esa es la exhortación. Preocúpate por tu templo. Y por templo, no simplemente el templo biológico, físico, ¿no? De ir al doctor, de comer saludable, tomar medicina si es necesario, hacer ejercicio. No simplemente eso, lo cual es importante, pero también el templo interior, de donde emana el agua, de donde salen esos torrentes de agua viva, con tu oración, con tu recepción de sacramentos, ¿ves? Cuida de tu templo. Y hace la pregunta, San Pablo, ¿no saben acaso que son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¡Wow! O sea, que si nosotros estamos con Dios, ¿quién puede en contra de nosotros? Nadie. Y nos movemos al Evangelio. El Evangelio es interesantísimo porque vemos varios niveles de la identidad de Jesucristo concerniente al templo. Cuando se acercaba la Pascua para los judíos, y sabemos que era tradición que en la Pascua todos los judíos fueran al templo a ofrecer sacrificios y demás, y a celebrarla, Jesús llega a Jerusalén y encuentra un grupo de vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Y se enoja. Ahora, coloquemos todo en perspectiva. El primer nivel del templo era como un mercado, era como una plaza. Y había una serie de arcadas
¿verdad? Con pasillos donde ahí colocaban los vendedores su mercancía para vender. Y era necesario el tener algo cerca al templo porque la gran mayoría iba para hacer sacrificios. Entonces, dependiendo tu situación, si era un matrimonio, si era en acción de gracias por una buena zafra, si era para pedir por un hijo o lo que sea, dependiendo, pues ahí necesitabas algo para el sacrificio, que podía ser un cordero, podía ser una palomita, etcétera, etcétera. Y ahí estaban ellos. También habían cambistas, porque Jerusalén, en ciertos modos, era un tipo internacional. Era el detenerte. Ibas a Egipto, te detenías en Jerusalén y podías seguir hacia el norte, ¿verdad? O venías de Roma, qué sé yo, Italia, Grecia, si venías por tierra, Turquía, y bajabas a Jerusalén. Entonces, era un punto como internacional, no para quedarte necesariamente, pero era para detenerte. Bien. Y entonces se necesitaban cambistas por los diferentes tipos de moneda que se utilizaban, que se manejaban. El problema no era eso. El problema fundamental es que él se daba cuenta de que había una estafa, que en ocasiones se vendían animalitos enfermos ya para hacer sacrificio cuando deberían de estar puros, que en ocasiones se arreglaban las balanzas y ibas a comprar incienso, y se calibraba la balanza para que pesara más, y si pesa más se te cobra más. Y todo tipo, ¿no? Todo tipo de cosas y acciones corruptas. Y él reacciona dentro de su humanidad, reacciona virulentamente y agarra y hace un látigo con cordeles y echa a medio mundo fuera del templo, para afuera. Han convertido en un mercado la casa de mi padre. En otros lugares hemos escuchado, han convertido esto en una cueva de ladrones, ¿ves? Entonces, al final, Cristo entiende que Él es la reflexión de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Y en ese sentido Él nos da un ejemplo. Nos debería devorar el celo de nuestra casa. O sea, de hacer todo lo posible porque nuestra casa física, ya sea la comunidad donde vas, la parroquia, y tu casa espiritual, tu corazón y tu alma, que ambas estén cuidándose, que estemos haciendo las cosas bien por celo. Ahora, por celo no es el celo de un hombre con una mujer, no. El celo es la importancia que le das, ¿ves? Eso significa en este contexto la prevalencia que le das a esa casa. Y claro, pues Jesús al final termina con la expresión: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos, algunos que estaban allí presentes, que no, como que no supieron interpretar, porque él no estaba hablando del templo de Jerusalén. De hecho, el templo de Jerusalén se va a destruir. El emperador Adrián, me parece, en el año 71-73, lo va a destruir porque se cansó, se hartó de tanta revolución, de tanto problema con los judíos en Jerusalén, y llegó el punto en que dijo: no puedo más, y mandó a arrasar la ciudad, incluyendo al templo, que fue horrible para la comunidad judía. Y entonces Cristo estaba hablando no de ese templo. Un terremoto puede venir y acaba con el templo, eso, ¿verdad? Sino de él mismo, de su templo. Y de ahí la conexión que estamos haciendo con el concepto del templo y el cuerpo, ¿ves? Que estaba hablando San Pablo en la segunda lectura. Entonces, vemos cómo él hablaba del templo de su cuerpo. Y claro, no le dieron mucha importancia a los judíos que no creyeron, u otros que no entendieron, ¿verdad? Pero cuando él resucita a los 3 días, entonces es que se les abren los ojos. Oh, ahora comprendo a cuál templo se refería. La primera vez, hermanas y hermanos, que fui a la Tierra Santa, hubo una persona en el grupo que se cansó y dijo: pero si aquí lo que hay nada más son piedras.
O sea, hay varias construcciones allá y están excavando, la arqueología está excavando mucho y muchas de estas cosas confirman pasajes de la Escritura, ¿ah? Son testimonio de lo que se escribe, está escrito en la Biblia. Y cuando esta persona así, por razones que desconozco, dice, "Hacia aquí lo que hay son piedras", no se daba cuenta que detrás de cada piedra había una historia, que detrás de cada piedra hubo una familia, un hombre, una mujer, un creyente, que habla de la historia de un pueblo judío, ¿verdad? Que tenía fe. Y mira todo lo que logró hacer. ¿Ah? Y la arqueología es una visita hacia el pasado y es un componente importantísimo y comienza pues con una piedra, por decir. Entonces, vamos pues a entender este concepto para nosotros. Celebramos este domingo la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y este edificio de Letrán, en italiano Laterani, porque la familia Laterani fue la que donó las tierras para construir la basílica. La basílica, en el tiempo, estamos hablando que 300, 400 años después de Cristo, basílica era el estilo en forma de cruz que se le daba a los edificios católicos una vez la religión se hizo pública, se hizo aceptable por el emperador. Y este edificio fue considerado, la Basílica de Laterani, por varios siglos la silla episcopal del pontífice, antes del Vaticano, ¿ves? Y por ende fue también considerada la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Cuando se movió el papado a San Pedro del Vaticano, se dedicó esta iglesia a San Juan Bautista. Pero esta celebración es un mero recuerdo de un antiguo edificio, atención. Recordamos con esta fiesta la realidad del cuerpo de Cristo, la que llamamos con toda propiedad iglesia. Esta iglesia a la que pertenecemos ha sobrevivido ataques militares, guerras, persecuciones, cismas, escándalos y otras miserias personales e institucionales que han atacado el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son las piedras de este edificio? Nosotros. Somos componentes valorables del cuerpo de Cristo. Al contemplar la asamblea de cada domingo, yo veo una diversidad de edades, razas y orígenes. Y veo la grandeza de los diferentes grupos que vienen a adorar a un Dios soberano. Este tapiz de diversidad da testimonio a la fuerza salvífica de nuestro Señor Jesucristo al invitar a todos al banquete y ser parte de un solo edificio. Quizás bajo otras condiciones, estas personas pues nunca se encontrarían unidos bajo una misma consigna. Nuestra consigna, el que las piedras que forman el edificio de la iglesia no están muertas, no son ornamentales, no son meros escombros, sino que siendo piedras vivas, somos parte activa y digna del ensamblaje del edificio. Cada vez que nos preocupamos por los pobres y desvalidos, somos iglesia. Cuando defendemos a la mujer abusada, a los niños abandonados y damos voz a nuestros inmigrantes, somos iglesia. Cada vez que perdonamos al que nos hace mal, somos iglesia. Y somos la iglesia y lo presentamos en evidencia cada vez que permitimos que la caridad, la compasión y el amor genuino fluyan como agua desde el edificio de nuestro corazón, llenando las calles, los vecindarios, nuestros hogares, hacia todo el mundo, en dirección al oriente, donde se originaron estas aguas cuando el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cristo, nuestro Dios y Salvador. No podemos venir al templo como meros espectadores. La participación intencional y clara es fundamental para poder expresar la condición unitiva de nuestra realidad. Celebremos pues, hermanas y hermanos, la dedicación de la Basílica de Laterani, de Letrán, nuestro templo, ya el tuyo, donde estás, ya sea Misión San Juan Diego,
ya sea San Luis Gonzaga, ya sea Santa Elena, celebra ese templo. Y aunque sea la capillita más humilde, en el sector de Gurabo, barrio Atonuevo, la capillita María Milagrosa, celebrala, porque eso es lo que significa ser iglesia. El edificio ciertamente está ahí, pero nosotros somos las piedras vivas de ese edificio. Hermanas y hermanos, que en este domingo podamos comprender, vivir y disfrutar y celebrar la fuerza de lo que significa ser uno en Cristo Jesús.